Ok, fíjate, ya estamos grabando. Entonces, te comento, Tinoco, y para los que vayan a ver este video posteriormente, el modo que vamos a trabajar estas tutorías va a ser un poco especial. La verdad es mi primera vez que estoy en esta situación, así que de tutorías. Ya la semana pasada hicimos como que la clase prueba, ¿no? Así como para ya conocernos. Pero el día de hoy y en posteriores vamos a avanzar un poquito más rápido porque pues sí se ha perdido tiempo, ustedes han venido perdiendo tiempo. Entonces voy a intentar que todos los temas que yo les dé pues sean lo más precisos posibles, ¿no? Fíjate que el día de hoy, si llegamos a ser nada más dos, o si nos quedamos tú y yo, Tinoco, no nos va a cortar la, la reunión, porque Zoom tiene esa cualidad. Si estamos nada más participando dos personas, le podemos seguir todo lo que queramos. En dado caso de que ahorita llegue a conectarse algún otro compañero, pues sí nos va a empezar a limitar las sesiones en 40 minutos. En un panorama favorable donde estuviéramos los cuatro, o sea, tus dos compañeros, tú y yo estuviéramos conectados, lo que haríamos serían sesiones de 12 a 2 de la tarde. Entre esas 2 horas, nosotros podemos hacer 3 sesiones de 40 minutos aquí en Zoom, que es lo que tenemos marcado, ¿sí? Para actividades por semana. Y así le vamos a hacer, ¿ok? El día de hoy, a lo mejor, si no se conecta nadie más, pues le vamos a dar hasta que se nos acaben las diapositivas, ¿no? Traigo eh, como, entonces traigo dos archivos que son importantes para continuar la materia. Seguimos en lo que es la introducción a la ingeniería. Vamos a ver temas generales, pero pues que sí son de importancia. Entonces, igual, entre semana yo te voy a subir tanto los videos o en caso de que a lo mejor puede ser uno, pero pues completo, ¿no? Yo los voy a ir subiendo cada semana para que si ustedes tienen alguna duda o algo, pues puedan revisarlo entre semana o en el caso de tus compañeros que no están ahorita, pues lo puedan ver igualmente entre semana. Yo lo único que les pido es que tengan un cuaderno pues de la materia, en este caso introducción a la ingeniería, y que de las diapositivas que yo les voy trayendo, que yo les voy mostrando y que yo les voy a ir subiendo en el Classroom, ustedes puedan realizar un resumen. O sea, lo que yo tengo aquí ahorita, pues no tienes que irlo escribiendo, sino tendrías que, entre semana que tú tengas tiempo, pues empezar tus anotaciones. No te las pido, por decir, de hoy a la próxima semana. Tú sabes tus tiempos. A lo mejor esta semana tienes mucha chamba y no puedes hacer nada. No te preocupes. Lo puedes hacer en la siguiente hasta que nos dejemos de ver. Por ahí se supone que nada más deberíamos trabajar 4 semanas, pero si acaso tendríamos que trabajar todo el módulo, o sea, todo lo que resta de módulo hasta marzo, nos estaríamos viendo hoy, la próxima semana y 4 semanas más, yo le calculo, que sería el final de las tutorías. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo las computadoras, vimos los diferentes grupos de las computadoras, primer grupo, segundo grupo, bueno, generaciones más bien, las generaciones de las computadoras. Sí, vimos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Ahorita vamos a ver un poco más de lo que es la estructura de una computadora. Y de ahí vamos a dar paso, pues, al siguiente tema, que es las otras diapositivas que por ahí traigo. El día de hoy vamos a ver la estructura de mi PC, prácticamente vamos a ver lo que es el hardware, ¿ok? Que es la parte física de una computadora. Y dice, la estructura de mi PC. De acuerdo con el modelo de von Neumann que vimos la semana pasada, donde manejamos un modelo de computadora que tiene entrada, procesamiento, unidad de memoria y salida, las computadoras digitales de escritorio están integradas por unidad central de proceso, unidad de memoria temporal, unidad de memoria masiva, unidades de entrada y unidades de salida. ¿Sale? La computadora central pues se considera que esta es la parte más importante de la estructura funcional de una computadora. Es el corazón y el cerebro. En ella se realizan las operaciones del sistema informático. Está integrada por la unidad central de procesos y la unidad de memoria temporal. Luego tenemos el CPU o lo que
entenderíamos en español como unidad central de proceso. Perdón. Dice, conocida como la CPU o simplemente el procesador, es el elemento que controla y ejecuta las operaciones del sistema. Algunas de las partes que los integra son la unidad de control, que bueno, tiene 3 funciones: coordina todas las actividades, se comunica con todos los elementos del sistema y va ejecutando una a una las instrucciones del programa que se está utilizando en el momento. También tiene una unidad aritmética y lógica y realiza 2 clases de funciones: las operaciones, que son suma, resta, multiplicaciones, divisiones y funciones avanzadas, y las funciones del tipo lógico, como las comparaciones de mayor que, menor que, igual, o los operadores lógicos AND, OR y NOT. Esto pues de álgebra de Boole. Más adelante lo vamos a ver. Luego tenemos la unidad de memoria principal. Esto ya la conocemos como RAM. Normalmente cuando nosotros vamos a comprar que una computadora o que un celular, andamos buscando cuánta memoria RAM tiene. ¿Por qué? Porque pues la función de esta memoria es almacenar los programas y los datos mientras la computadora se encuentra en funcionamiento. La información que se encuentra en ella se borra en el momento en que se apaga la computadora. Por eso pues se le conoce como memoria temporal o volátil. Esta es la que va a almacenando los procesos que se van llevando a cabo dentro de algún procesador, ¿sí? Al momento que nosotros apagamos el procesador, esta información se olvida, se borra, ¿ok? Ok. Luego tenemos la unidad de memoria masiva o la unidad de memoria secundaria. Estos son los dispositivos que se emplean para almacenar los programas y los datos de manera indefinida. O sea, los guardamos y ahí se quedan, pues técnicamente para siempre, ¿no? O idealmente para siempre, a menos de que obviamente pues se nos llegue a descomponer, se nos llegue a dañar esta unidad de memoria. La información que se encuentra en ellos tiene que cargarse en la memoria principal para que el procesador pueda ejecutarla. Ejemplos de estos dispositivos pues, son el disco flexible de las computadoras, los discos duros, las cintas que ya no son tan comunes, los discos compactos, las unidades de memoria flash, todo eso. Y ahora, hablábamos también con el modelo de von Neumann que tenemos unidades de entrada. ¿Cuáles son esas? Entonces, las unidades de entrada pues son la parte del hardware que permite al desarrollador y al usuario introducir instrucciones o datos en la computadora. Convierte la señal externa en código especial binario que puede procesar la computadora. Los ejemplos típicos son el teclado, el apuntador, un mouse, los digitalizadores, el teclado. Ajá. Aquí tenemos varios ejemplos. Todo lo que podamos utilizar como medio para poder comunicarnos con el procesador, todo eso se refiere a unidades de entrada. ¿Sale? Luego tenemos las unidades de salida. Estos son los componentes de hardware que permiten a la computadora comunicarse con el mundo exterior, es decir, muestra los resultados de los procesos realizados, sobre todo en el monitor y la impresora. Por decir, aquí tenemos ejemplos. Nosotros mandamos una señal a veces de que, ¿sabes qué? Quiero imprimir tal cosa o quiero este documento, pues quiero que lo imprima la impresora, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, de esta manera, dentro del procesador se manda la señal y nos comunica hacia afuera mediante esta unidad de salida. Otra unidad de salida, pues prácticamente es las bocinas, como por decir que a veces la típica, ¿no? De que la base de datos de Datos de virus, virus. ajá, ha sido actualizada. Entonces, nos está informando, ¿no? De una manera que nosotros podamos escuchar y entender. ¿Sale? Luego también tenemos dispositivos de almacenamiento, que son los dispositivos que permiten almacenar información. Podemos tener disco duro externo, las memorias flash también, a lo mejor un iPad, un iPod, ¿sí? Que podemos almacenar en música, tarjetas de memoria, etcétera. Entonces, aquí volvemos a ver la estructura funcional de una computadora. Tenemos unidad de entrada, ¿sí?
y ahora ya la tenemos un poquito más especializada, o tenemos al menos dividida lo que es la unidad de procesamiento. Es decir, tenemos el procesador y aparte tenemos la memoria RAM, ¿sale? Esto aunado a que está conectado a una unidad de memoria masiva de la cual pudiéramos obtener datos necesarios si es que así se requiere, y al final pues tenemos una unidad de salida. Es decir, aquí podemos, a lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero si nosotros tenemos como unidad de entrada el teclado, nosotros vamos a presionar, no sé, la tecla A. Aquí en milésimas o en fracciones de milésima de segundo, el CPU va a analizar ese dato de entrada, ¿sí? Lo va a comparar con la unidad de memoria principal, se va a actualizar con respecto a lo que se está teniendo en proceso, ¿sí? Si se requiere a lo mejor, no sé, alguna necesidad de tomar parte de archivos de memoria o de bases de datos, no sé, que a lo mejor al presionar A nosotros pudiéramos obtener X resultado en la computadora, pues entonces pudiera utilizar alguna base de datos interna, no sé, digamos, caracteres diferentes, etcétera. Entonces de aquí se va a obtener, si no, pues directamente se va a, al proceso y la letra A, al final de cuentas, aparece en la unidad de salida, que sería la pantalla, ¿no? Entonces, todo este proceso yo creo que tarda 1 millón de veces menos que todo lo que te lo expliqué, ¿sí? Porque aplanamos una A, o doy por decir ahorita, doy un clic y continúa con la presentación, ¿no? Entonces, claro ejemplo de que una unidad de entrada, el teclado, lo procesa, si hay necesidad de revisar la memoria, en este caso a lo mejor revisar qué es lo que sigue, y unidad de salida nos da una nueva imagen. Ajá. Todo referente a la acción que acabamos de pedir. Luego, tenemos la clasificación de las computadoras. Las computadoras suelen tener diferentes clasificaciones dependiendo sobre en qué nos queramos enfocar. La semana pasada revisamos lo que eran las generaciones de computadora. Ahorita vamos a ver si se clasifican en análogas o digitales. Tenemos la clasificación de las computadoras como calculadoras analógicas, o sea, usan señales eléctricas equivalentes a los valores representados, o calculadoras digitales que usan el sistema binario de ceros y unos. A lo mejor, si no recuerdas el sistema binario, más adelante lo tenemos que ver a fuercitas. Las computadoras como las conocemos en la actualidad pertenecen al grupo de sistemas digitales y se pueden clasificar por su capacidad de proceso. Otra clasificación. Entonces, por su capacidad de proceso tenemos 5 diferentes tipos. Tenemos las supercomputadoras, las macrocomputadoras, las minicomputadoras, microcomputadoras y computadoras de mano. Las supercomputadoras pues, son las más potentes y son utilizadas por la UNAM, la NASA. Su precio es de varios millones de dólares y tienen la capacidad de proceso de billones de operaciones por segundo. Esto pues está más orientado hacia lo que es la investigación, las ciencias, pero digamos ciencias muy específicas o muy claves. Pudiéramos pensar en la NASA, que no va a utilizar una no sé, una HP Pavilion para querer aterrizar, bueno, amartizar algún robot, ¿no? Ellos van a tener que utilizar una supercomputadora para poder revisar todas las variables, incluso variables que a lo mejor ni siquiera tú y yo nos podemos imaginar. ¿Sí? Es por eso que ellos necesitan este tipo de computadoras. La UNAM, pues en todos los procesos normalmente tienen ahí muchos científicos trabajando. No tengo idea, o sea, de tan complicada que podría ser esta supercomputadora. Yo creo que mis ideas se quedarían cortas en relación a lo que la pueden utilizar, ¿no? Estos científicos. Entonces, queda claro que esto va más allá de nuestra imaginación, va para procesos muy importantes, muy específicos y supongo que muy delicados, ¿no? Después tenemos las macrocomputadoras. Estas son un poco más comunes. No quiere decir que cada mexicano lo tenga en su casa, pero pues sí tendería a ser más común. Se utilizan como base de datos extensas y los utilizan los bancos, entre otros. No creo que, por decir, una caja popular
tenga este tipo de macrocomputadoras, pero me imagino que el Banco de México, o sea, el principal, sí debe de tener una computadorcita de estas, hasta, a lo mejor hasta dos, ¿no? No sé, hay un banco muy importante, el Banco de Norteamérica, el Banco de Estados Unidos de Norteamérica, algo así, es uno de los bancos más importantes. Yo creo que debe de tener hasta como cinco, ¿no? Pues, para manejar los datos que tiene, las bases de datos. Imagínate tener una base de datos de todo un país tan extenso como lo es Estados Unidos, seguramente deben tener una de estas por mínimo. Entonces dice que estas procesan pues millones de operaciones por segundo. Y está claro, imagínate, digamos, igual, siento que me quedaría corto con las ideas, pero imagínate que tuviéramos una supercomputadora, una macrocomputadora que esté revisando pues todo el dinero que entra y sale de, de este servidor, ¿no? O de este banco. Imagínate cuántas transferencias, cuántos retiros, cuántas inversiones se hacen en una hora. Tal vez millones de movimientos se hacen en una hora. Por lo tanto, pues tienen que estar, como quien dice, al puro balazo estas computadoras. No podemos caer, aunque sea una Apple de 45,000 pesos, se quedaría súper cortísima, ¿no? Para los procesos que se necesitan en los bancos. Luego ya tenemos lo que podríamos hablar como mini computadoras, que tienen arquitectura parecidas a las macrocomputadoras y se utilizan para medianas empresas y su velocidad es menor que de las anteriores. Estas son muy comunes en, ay, ya se me fue la onda. En las que están en Monterrey, en las maquilas, ¿sí? En las maquilas, si hay algún proceso, o en las plantas industriales, ¿sí? Es muy común que tengamos una mini computadora como esta, o un centro de control de motores muy similar a esto, donde se está llevando a cabo un proceso 24/7, ¿sí? Durante los 365 días del año. Entonces necesitamos en este tipo de procesos sistemas robustos que puedan aguantar el trabajo continuo, ¿no? Casi, casi que sin parar en muchos meses, o al menos, así como que por lo menos en más de 15, 20 días seguiditos, ¿no? Yo llegué a trabajar con algunas de estas, como las que tienen aquí, donde se controlaba pues relativamente un área pequeña y no tan delicada de una planta. Tenía sus mini computadoras, ¿sí? Conectadas a los controles de motores, a los controles de sensores de todo tipo. Entonces, a final de cuentas, todos servían para analizar un proceso, a mi ver, no dañino, o sea, no de que pudieras explotar o algo así, pero pues a lo mejor sí un tanto ecológico. Entonces sí había ciertos requerimientos que pedían que este sistema pues fuera robusto, ¿no? Y ya por último, pues tenemos las microcomputadoras, ¿no? Que son las computadoras personales, como las que muy probablemente estamos utilizando tú y yo. Son las más populares y estas se utilizan en las escuelas, en las oficinas, etcétera. Aquí también pues ya pueden variar, ¿no? En capacidad, en qué tantos procesos pudieran hacer, pero bueno, siempre van a recaer en que son microcomputadoras. Y ya por último, las computadoras de mano. Se conocen como las agendas electrónicas, la PAL, que en su momento tenía así como que unas opciones o unas funciones tipo de oficina, hacer notas y esto. Ahora esta clasificación puede entrar más en los celulares, ya que los celulares ya no son meramente una, un artículo, ¿sí? Para la comunicación, este, no sé, por video, por voz. Ya esto sirve como recordatorio, como una mini oficina, si lo sabemos utilizar bien y no descargamos puro Candy Crush y todo eso. Un celularcito así de esos de 2,000, 3,000 pesitos nos puede funcionar casi tan bien o hasta mejor que una de estas. A lo mejor la única diferencia pues es la incomodidad, ¿no? De escribir. No se pueden ejecutar varios procesos con una computadora así, pero a lo mejor en un celular un poquito más caro
sí se podría. Yo en lo personal tengo un Galaxy A70 y nunca me ha dejado tirado y la verdad a veces me funciona mejor que la computadora, pero bueno. Entonces, ahí tenemos la clasificación con respecto a los procesos que pueden realizar las computadoras. Fuimos de más a menos. Ahora, vamos a ver cómo es la representación de la información. Hablamos aquí de los sistemas de numeración. Los sistemas de numeración pues son las distintas formas de representar información numérica. No es tanto de que me haya brincado de un tema a otro, sino es de que aquí justamente en las computadoras pues necesitamos un sistema de numeración de cierta manera especial, ¿sí? Del que no vamos a adentrarnos mucho ahorita, pero la próxima semana sí, que es el binario. Pero bueno, vamos para allá. Dice, esos sistemas de numeración se nombran haciendo referencia a la base, que representa el número de dígitos diferentes para representar todos los números. Por decir, tenemos el cotidiano, ¿no? El sistema decimal. ¿Sí? Ese es el sistema habitual de numeración para las personas y pues la base de ese sistema decimal pues es el 10 y corresponde a los distintos dedos de la mano o a lo que podríamos hablar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Esos son los dígitos principales. Mientras que tenemos el otro método que habitualmente se utiliza por los sistemas electrónicos digitales, que es el binario. Y este utiliza simplemente dos cifras para representar toda la información. Tenemos el 0 y el 1. Y con esos dos numeritos podemos ir representando varios números con respecto a los decimales, ¿no? Por otro lado, también tenemos los sistemas octales que tienen base de 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Del 0 al 7 es nuestra base 8 y el hexadecimal, que es una base 16. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ¿ok? Tiene base de 16 dígitos y estos se van intercambiando entre los primeros, digamos, dígitos, los primeros dígitos decimales y de la A a la F. Ok, ahora déjame leer un mensaje. Tenemos el circuito, digo, el sistema binario, donde nos dice que pues, los circuitos digitales internos que componen las computadoras utilizan justamente este sistema para la interpretación de información y de cierta manera ser un poco más eficientes en el manejo de esta. Y pues lo vamos a desarrollar en mayor detalle a continuación. Cabe mencionar, como mencionamos anteriormente, el sistema utiliza dos cifras, el 0 y el 1, en donde cada una de ellas se denomina bit o la contracción de binary digit, o sea, dígito binario. Aquí vamos a ir viendo y vamos a hacer mayor hincapié a lo que es el sistema binario. Esto lo voy a borrar tantito. Entonces tenemos la equivalencia entre el decimal y el binario, ¿no? El día de hoy no convendría hacer como que la explicación completa del binario, pero pues sí nos podemos dar cuenta que vamos manejando estos dígitos. Por decir, el 0 se va a manejar siempre como 0 o 3 ceros. El 1 se va a manejar como 001, que normalmente ay Dios, es 01, chingado. Sería 01, ay Dios mío, ¿por qué no puede funcionar? Ya, 01, lo pongo en rojo para que sea mejor. 01, 10, 11, y ahí estaríamos como que 1, 2, 3, y ahora sí empezamos. 100, ese sería el 4, 1015, 011, no es cierto, es 1100, 11, el 7 sería 111, el 8 vendría siendo como que el número 1000, el que nosotros conocemos como el 1000 sería el 8, 9, 1001,
Y ya por último, el 10 sería 10-10. Esto tiene una explicación que la vamos a tener, yo creo que hasta la próxima semana. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el software y en el hardware. Ahorita estamos viendo el hardware, más adelante vamos a ver el software. Entonces, ya más o menos tenemos por ahí una idea de qué es el binario. Más adelante les voy a enseñar cómo poder hacer la transformación de decimal a binario y viceversa. Dice que en la universidad vi eso también. ¿Sí te lo sabes? Sí, sí lo conozco, nada más es cuestión de De red. refrescarlo. Ok. Sí, realmente está muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Sí, sí, de hecho le Este, llamaban matemáticas sencillas, le llamaban a la materia y sí, la verdad estaba muy sencilla. exacto. Ok, vamos a continuar. A partir de aquí vamos a ver un poco de qué es el Internet. Dice, el Internet pues es una enorme red que conecta redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, permitiéndonos comunicarnos y eh, buscar información, así como transferirla. Como historia del Internet, pues se crea en 1969 por el ejército de Estados Unidos para su comunicación interna. A esta red se le llamó ARPANET. Se comunica por un protocolo de interconexiones llamado TCP, Transfer Protocol, y el IP, protocolo de Internet. Ese también identifica cada nodo para enviar y recibir la información. Se conecta por medio de un número asignados de 0 a 255 a cada computadora, y de lo que conocemos el IP. Esta dirección es única para cada computadora. Y pues para no recordar esta dirección, la 202.123.122.1, se crearon dominios que identifican a cada IP. Esto se hace por medio de servidores llamados DNS o DNS, Domain Name System, ¿ok? Sistema de nombres de dominio. Por un ejemplo, pudiéramos asignarle a algún dominio el www.microsoft.com. Luego tenemos el www, que es el World Wide Web, que es la forma sencilla de presentar la información en una computadora conectada a Internet. Contiene links o enlaces y está elaborado con lenguaje HTML y su protocolo es el HTTP. Se necesita un navegador como Explorer, Opera, Google Chrome, etcétera, pues para poder navegar por ahí. Es interesante el inicio de lo que fue la historia porque inicia como un método de comunicación alterna creo que la Segunda Guerra Mundial, sí, porque fue como en 1969. Entonces, aquí lo que busca el ejército es tener un sistema de comunicaciones descentralizado. Es decir, cuando nosotros teníamos la tecnología de lo que era la radiofonía o la radio más bien, haz de cuenta que teníamos el detalle de que o sea, teníamos una transmisora y teníamos diferentes receptores. En este caso, la transmisora pues era la base donde estaba la radio y los receptores vendrían siendo los radios de cada quien en su casa. El problema es de que imaginemos que si en esta radiodifusora, ¿sí? No sé, se incendiara o se le fuera la luz o le cayera un rayo encima, entonces dejaba de tener esa transmisión para todos los demás receptores, ¿sí? Entonces los radios se iban a quedar sin señal. ¿Qué pasa? Con el Internet, o con este caso que era llamado ARPANET, se busca una manera de comunicación descentralizada, donde si ellos pudieran haber sufrido algún ataque en alguna base de operaciones, pudiera existir otra base de comunicaciones a la par dentro de, del mismo sistema o de la misma red, ¿sí? Que pudiera seguir comunicando a todas las personas, ¿no? Que estaban como que en esa guerra. Y eso es lo interesante. Se busca de esta manera tener una forma descentralizada de comunicación. Y eso es lo que abre paso pues a todo lo que es el Internet actual. ¿Qué aplicaciones tiene el Internet? Pues permite cambiar mensajes o cambiar datos, ¿sí? Entre personas conectadas a Internet. Se necesita un programa que tenga un servidor para almacenar los mensajes. Los servidores más comunes son pues el Messenger, el Yahoo, Outlook actualmente, ¿no? Mediante dispositivos de audio y video, las personas pueden ponerse en contacto directo con otras personas que se encuentren en lugares separados.
Y sobre todo ahorita que a lo mejor no estamos tan separados, pero pues no podemos asistir a las escuelas por la pandemia, ¿no? Mediante Internet pueden jugar varias personas a la vez, están en lugares diferentes, se puede intercambiar música, videos, programas, gracias a, perdón, y programas gracias a programas como Casa, Morpheus, no sé si llegas a conocer el Ares, Limeware, actualmente creo que uno de los métodos de transferencia de datos es el Mega, que puedes pasar ahí archivos, ni se diga de YouTube y todas las redes sociales que conocemos actualmente. Aquí tenemos pues los principales usos. Sí, yo creo que este ya está medio viejito. Eh, Normalmente se utilizaba como para el email, disponibilidad de múltiples direcciones, utilización de mensajería instantánea. ¿Qué dice? Descargado de ficheros, o sea, descarga de datos en la red. ¿Qué dice? Participación en salas de chat. Pudiéramos decir que ahorita es como que los WhatsApps. Reproducción de videos. Esto de reproducción de videos yo creo que ha aumentado así su porcentaje de uso muy, muy exagerado, debido a que ahorita pues la mayoría estamos encerrados pues, nomás viendo videos, ¿no? Eh, ¿Qué dice? Participación de chats de weblogs, pudiera ser, juegos en línea, mantenimiento y creación de weblog personal y lectura de noticias. Estos porcentajes pudieran haber variado a la fecha, sobre todo después de, te digo, lo que estamos pasando actualmente, pero vaya, esos son como que los principales usos, ¿no? Luego tenemos el uso de Internet en América Latina. Latinoamérica pues se ubica en el promedio mundial de penetración de Internet en el mundo. Suman 85.000.000.000, no es cierto, 85.040.000 usuarios, lo que presenta el 15.35% como que de toda la comunidad que tiene Internet. La región experimentó un crecimiento importante en los últimos 6 años que suma el 433% de incremento. Los latinos en general tienen formas similares de usar Internet, aunque es importante destacar algunas diferencias que hacen muy interesante a cada grupo. Lo que más les gusta a los latinoamericanos de la red es la rapidez para conseguir información, la disponibilidad que tiene de 24 horas. Tú te puedes levantar a las 3 de la mañana y quieres preguntarle algo a Yahoo o a Google. Yahoo ya ni existe, creo. Pues lo puedes hacer, ¿no? Sin problemas. La cantidad y variedad de información, esto yo creo que también es una cosa negativa porque pues entre tanta información que pudiéramos tener, pudiéramos llegar a tener mala información o ya ves que últimamente, digo, hablando de los últimos 2, 3 años, se puso muy de moda la tipo sátira en supuestamente, ¿cómo se llama? Blogs de noticias, pero noticias que son falsas, o sea, que literal, o sea, de eso viven, de ser noticias falsas. No me acuerdo cómo se llama, pero el chiste es de que siempre ponen desinformación ahí, ¿no? No sé si de una forma de burla al gobierno, una sátira, pero bueno, es una de las desventajas. Igual la gente se lo cree, ¿no? ¿Cómo? Igual y la gente se lo cree, es lo peor. Sí, es lo peor, exactamente, pero no me acuerdo cómo se llama esta página. El Deforma. Forma. El Deforma, ya ves que hay un periódico que se llama El Reforma. Sí. Entonces mucha gente vio Deforma, yo creo que ni leyó bien la dirección, y pues deforma, ¿no? Deforma la realidad. Y si por otro lado, pues lo que menos les gusta son los virus informáticos, yo creo que a nadie nos gusta, los hackers y el spam. Últimamente se ha visto mucho caso de que te empiezan a clonar las tarjetas, y pues es un rollo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Los cibercafés se constituyen como la principal forma de acceso a Internet, excepto en Puerto Rico y México, donde las conexiones desde el hogar son las más comunes. Y sí, creo que tener Internet y muy buen Internet aquí en México es de cierta manera barato. Estamos hablando de que por unos 20 pesos diarios más o menos pudieras tener una conexión a Internet excelente. Entonces se me hace que no está tan caro. ¿Sí? Con 600 pesos tú puedes tener una línea de 10 megas más o menos, o sea, algo aceptable. Al menos ahorita para las clases en línea creo que está aceptable.
La calificación de los usuarios de la región se autocalifican en su mayoría como medios y básicos a medios usuarios o usuarios básicos de Internet, encontrándose que los expertos y avanzados predominan en Puerto Rico, Colombia y Chile. Los usuarios expertos desarrollan y crean páginas web, suben podcasts, entre otras actividades, y representan un 6.4%. Te repito, esta información se me hace que está un poquito vieja, porque debido a la actualidad, pues ahorita a lo mejor no hay páginas web como tal, pero pues sí hay de que todos ya tienen su TikTok y pues suben ahí información. Lo hablaba hace poco con un grupo bueno, no hace poco, a lo mejor hace unos 7 meses, hablaba con unos chicos que son periodistas. Fue una clase para licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Hablábamos de que ahorita cualquiera ya puede tener una página web y no tiene más que moverle 2, 3 clics ahí al Facebook, y Facebook desde tu página principal prácticamente te enseña a tener una página donde tú puedas vender pues lo que tú quieras, ¿no? Puedas promocionar algún servicio o eh, algún producto. Entonces, pienso que ya no necesitas ser un experto desarrollador de páginas web para tú tener tu página. Obvio, pues tu página de Facebook, pero para fines prácticos creo que sirven igual. Dice que los avanzados se distinguen porque bajan y suben música, pues entonces todo el mundo es avanzado, todo el mundo subimos, bajamos música, fotos, hasta andamos ahí queriendo, ¿cómo se llama? Hackear el WhatsApp de nuestras parejas. Pues sí, ¿no? Por su parte, los medios, que representan el 35.3%, están suscritos a sitios web, chatean y hacen transacciones. Las transacciones, eso es lo que más he amado de la nueva era. Ya ahorita tiene días que no voy al cajero porque pues ya todo lo pago con tarjeta. De hecho, me traen barbacoa los domingos y el chico tiene una tarjeta, entonces ya la recibo a las 8 de la mañana, le digo, te deposito el rato, ya yo desde mi celular le deposito, tan tan, ya se acabó de utilizar el dinero. Eh, Dice, el usuario básico envía correos electrónicos y utiliza buscadores. Buscadores, te lo creo, correos electrónicos como que ya quedó en el pasado, ahorita es puro WhatsApp. Y hace Sí. poquito Telegram, ¿no? Telegram, porque WhatsApp nos anda espiando. Entonces, Pero el Telegram no tiene paquetes con Telcel, así que no aplica. no aplica. Bueno, luego tenemos los usos de la web en Latinoamérica. Pues los principales usos de Internet son la búsqueda de información, correo electrónico, mensajería instantánea. Los usuarios de los 9 países estudiados coinciden que buscar información y utilizar el correo electrónico es como que el top. La investigación pues logró identificar 5 segmentos de usuarios de acuerdo a los usos de Internet. Los usuarios transaccionales, concentrados principalmente en Costa Rica, Puerto Rico y Venezuela. Por otro lado, pues en Ecuador, Colombia y Argentina se encuentran entre los comunicandos, los superándose en Perú, y los socializadores en México. O sea, comunicandos, pues porque se andan buscando así como que toda la comunicación sea efectiva por ahí, ¿no? Los superándose es porque pues andan como que buscando información, a lo mejor un poco más académico. Y los socializadores, pues en México, ¿no? Que utilizamos ya meramente más la tecnología, no tanto como investigación, no tanto como para hacer tareas o para estar en contacto con los de la oficina muy formal, sino pues para chatear, ¿no? Los latinoamericanos descubren nuevos sitios en Internet navegando en la web, o sea, el 74.4, con los motores de búsqueda, por recomendaciones de amigos y familiares, por la publicidad en Internet y en las revistas. Todos los latinos se interesan en la música que consiguen en Internet, y las principales áreas temáticas de interés en los usuarios de la región son noticias, videos, tecnología y cine. Aun cuando hay ciertas diferencias en las principales áreas de interés, se observan elevadas coincidencias en otras áreas, tales como juegos, video, farándula, ciencia, tecnología, deporte, cine y humor. Todo lo que pudiera englobar Facebook, y ahí su sección de videos, pues prácticamente esto. El promedio de tiempo de navegación en la región se ubica en 8 horas por semana, observándose importantes diferencias entre los países. Puerto Rico, Costa Rica, México y Argentina por encima del promedio. Y ahorita yo te puedo asegurar que mucho más. Ahorita el Internet se ha vuelto una parte importantísima de nuestras vidas. Luego tenemos el índice relativo del uso de Internet, tendencias digitales.
desarrolló un índice relativo del uso de Internet que contempla la penetración, intensidad, diversidad, complejidad, transacciones y contenidos. Entonces, por ahí tenemos varios países de lo que es América Latina, Argentina, si es Colombia, Costa Rica, es cierto, no es Colombia, no, ha de ser Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela, PR, no sé cuál sería PR. De Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico, sí es cierto, Puerto Rico. CL, me queda la duda, ¿cuál será CL? ¿Quién sabe? Pero bueno, tenemos aquí los promedios de uso de Internet. Tenemos lo que sea Colombia, no, sí, supongo que es Colombia, Sí, casi a la Colombia, casi a la Colombia, casi a la cabeza. Puerto Rico también en el índice relativo de Internet. Te digo, esos pudieran variar. Sí, mira, era Puerto Rico esta. Puerto Rico. Este es Chile. CL es Chile. Puerto Rico lidera el ranking de uso de Internet en la región, seguido de Chile. El tercer lugar está compartido por 5 países. Los criterios utilizados para la conformación del índice son la penetración de Internet, intensidad de uso, diversidad de usos, complejidad de los usuarios, realización de transacciones y uso de contenido local. Este estudio fue realizado en 9 países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Puerto Rico, Perú y Venezuela, los cuales representan, según Tendencias Digitales, el 79% de la región latinoamericana de habla hispana. Y contó con el patrocinio de Google y Mercantil e importantes alianzas con mercadolibre.com, Universia, mi.com, iNetwork, Tu Carro, el Nacional de Venezuela, el Nacional de Costa Rica, el Comercio de Perú, Mercurio de Chile y el Nuevo Día en Puerto Rico. Y un universo de 12.076 personas que encuestaron. Incluye temas como el número de usuarios, la penetración en cada uno de los países estudiados, lugares de acceso, cómo usa el latinoamericano Internet y aplicaciones de negocio tales como la banca por Internet, publicidad en Internet, comercio electrónico e Internet móvil. Pero bueno, ya hablamos de todo lo que es el Internet y hace poquito hablábamos de dominio, ¿no? Cuando estábamos hablando de cómo fue que en lugar de ponerle como una clave de números o una dirección, ¿sí? Se procura tener algo más fácil, ¿no? Algo un poquito más general para poder llegar a estas diferentes direcciones. Entonces, vayamos al principio. Las computadoras, incluidos los servidores que alojan las páginas web que usted solicita, funcionan con números. No olvidemos que son máquinas y para ellas es muchísimo más sencillo para nosotros hablar en números, ¿no? Desde lo que era el lenguaje máquina y que poco a poco se fue traduciendo a lo mejor a programación por bloques, ¿no? Que ya es más fácil para un desarrollador, ¿sí? Que antiguamente hablar lo que era el lenguaje máquina. Ese número, pues, es lo que se conoce como IP o protocolo de Internet y viene a ser una combinación como el 213.199.147.20. Con ese número hubiera bastado, si no fuera porque los seres humanos somos menos lógicos o poseemos menos memoria numérica. Imagínate, oye, ¿dónde encontraste esa canción o de dónde la descargaste? Fíjate que la encontré en la 214.198.247.30. Ok. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Pues la encontré en YouTube. Pues si no, YouTube. A ver cómo se escribe. No, pues youtube.com. Ok. Entonces, esa es la forma en que nosotros funcionamos los humanos y pues la forma en que funcionan las máquinas es con números. Entonces, pudiéramos complementar esas dos partes dándole un dominio. ¿Ok? Entonces, como no somos capaces de recordar esos números, hemos inventado una serie de nombres a los que asociar esos números. Estos son los DNS o los sistemas de nombres de dominio. Gracias a ello tenemos direcciones que recordar, por decir www.empresas.microsoft.com. Y a partir de aquí tenemos la ICANN. ¿Qué es la ICANN? Como te habrás podido dar cuenta, hay que escoger nombres
Y no es tan simple como que yo me llamo Carlos y pues mi vecino también se llama Carlos y no pasa nada, no somos diferentes Carlos. Aquí no podemos tener nombres iguales porque pudiéramos caer en alguna redundancia o en algún error. Entonces, ¿quién decide estos nombres? ¿Quién los organiza? Entonces, vamos a hablar de ICANN, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, la Corporación de Internet para nombres y números asignados. ¿Ok? Lo pueden ver aquí. Hay, no sé, ICANN.org. Es una organización sin ánimo de lucro, o sea que no cobra, funciona a nivel internacional y que se encarga de realizar las tareas que hemos mencionado. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority, la IANA, y otras entidades bajo contrato con el gobierno de Estados Unidos, actualmente son responsabilidad de la ICANN. ICANN, en definitiva, lo que hace ICANN es, una, asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet, o sea, IP. Tú quieres hacer una página web, ok, se te va a asignar un número IP para que ese sea el nombre que las diferentes computadoras pudieran comunicarse con la tuya, pero también se le va a asignar un nombre, asignar identificadores de protocolo, realizar las funciones de gestión del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos y de código de países. Entonces, dependiendo del país y el dominio, se te va a asignar un protocolo de Internet y también, pues, un nombre para tu página, ¿no? Para tu dirección. Y esta, pues, los va a administrar. ¿Para qué? Para que no podamos caer en redundancias de que dos páginas, por decir, una página de aquí de México, por coincidencia o por lo que tú quieras, se llama igual que la de China, ¿sí? Que estamos lejísimos y que a lo mejor ni idea de qué pasa en China. Entonces, pues no queda en la redundancia de que, ¿sabes que yo quiero ir a tal página mexicana y, oh, sorpresa, me llevó a una página en China? Entonces, ella, el ICANN, es la que se encarga de mantener el orden y el control con todos estos nombres y protocolos. ¿Qué no es la ICANN o qué no soluciona? Porque pudiéramos caer en este tipo de problemas de que, bueno, la ICANN tiene que resolver todo. Pues no, hay ciertas cosas que no puede. Esa organización no resuelve todos los problemas, ni mucho menos. Eh, Sin entrar en detalles, los conflictos como el apropiarse de un nombre de dominio que después se demuestra corporativo personal o uso de los dominios genéricos para realizar spam no son compendios que dependan del mencionado organismo. Esas cuestiones se resuelven por la vía jurídica, ya sea en tribunales de la competencia, ya sea nacional o internacional. Por ahí ha habido problemas, por decir, no sé, imaginemos una X o Y página, digamos, Juanito hace la página www.xyz.com. Entonces de repente pues nace un corporativo, ¿no? Digamos Pemex se le ocurre la grandiosa idea de querer cambiar su nombre o su razón social a X, Y y Z, ¿no? Porque sí le gustó, porque sí quedó el sindicato, lo que tú quieras y mandes. Pero entonces ahí hay un problema, porque entonces las páginas de Pemex ya no van a ser www.pemex porque están cambiando de razón social, tendrían que ser www.xyz, justamente como la página que hizo Juanito. Entonces ahí ICANN no se mete, es como que vatos, eso es su problema, arréglense en tribunales, arréglate si le quieres dar una lana por tu, ¿cómo se llama? Por el nombre, a lo mejor que le puedas vender el dominio, eso sí se puede hacer, ¿sí? Se pueden vender los dominios, es que pues yo quiero el nombre tuyo y pues adelante. Pasó una situación donde cuando Facebook empezó a agarrar un poco más ¿cómo se dice? Sí, que fue más popular, empezó a agarrar popularidad entre todos los internautas. Había unos como, ¿cómo te digo? Unas trampas, por decir, en lugar, ¿te acuerdas que nosotros escribíamos, ¿no? Entrábamos al navegador www.facebook.com, pero no faltaba pues, el chico medio distraído que escribía www.facebook.com. Entonces,
sí hubo situaciones donde varias personas llegaron a comprar este tipo de servidores. Facebook, o por decir www.facebook, o sea, con 3 O, Facebook, o sea, porque quieras o no, tener estas diferentes direcciones son diferentes IPs, ¿sí? Facebook. Entonces, si tú puedes notar algún día, métete a tu explorador e intenta escribir Facebook con O y directamente, o bueno, no directamente, instantáneamente te va a redirigir a lo que es facebook.com. ¿Por qué? Porque Facebook, al ya ser tan popular, evitó este tipo de problemas. Había gente, programadores más específicos y pues o bueno, más expertos en la materia, hacían una copia de lo que era el frame, o sea, la portada de Facebook, y entonces de cuenta que ellos compraban este dominio, facebook.com. No faltaba el incauto que pusiera facebook.com y ahí pusieran un frame igualito de Facebook y empezaran a robar identidades, ¿ok? O empezaran a tipo hackear. No creo que sea tanto hackear, sino fue como una trampa que le pusieron a los usuarios, ¿no? Entonces, actualmente también creo que pasó con Hotmail. Ya ves que Hotmail desapareció. Tú puedes escribir www.hotmail.com y te redirecciona inmediatamente a outlook.com. Yo siempre fui Hotmail, entonces hasta la fecha tengo la maña de escribir hotmail.com y de inmediato me manda a outlook.com. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Outlook, ¿sí? Antes era Hotmail, cambió de nombre, pero aún así se quedó este dominio y al momento que tú entras a este dominio, lo que haces es instantáneamente redireccionarte a Outlook. También si tú escribes outlook.com, te manda directamente a Outlook. ¿Por qué? Porque son dominios que las mismas empresas van comprando para que no haya después problemas de que Juanito compró outlook.com y está haciendo mal uso de la página, ¿no? Entonces es como que un servicio para los usuarios también y para sí mismos. ¿Cómo funciona la ICANN? En ICANN hay representación de gobiernos, asociaciones, organismos internacionales, expertos que se enfrentan a un crecimiento desmesurado de la petición de nuevos dominios, debido a que los que ya existen ya no dan abasto con los que hay. Pongamos como ejemplo el hecho de la creación en el año 2000 de los dominios de primer nivel .aero, .biz, .cup, .info, .museum, .name y .pro. Por ahí también yo he visto .bom, así con V. No sé de dónde sea ese dominio, la verdad. El .bom, por decir, fulanito de tal, arroba, no sé, otra cosa, .bom, en lugar de .com. Y eso, la verdad, cuando yo lo vi, me causó una impresión. Pero la verdad es que nunca he buscado de dónde es. Se me ha olvidado. Entonces, ahí en la propia página de la ICANN nos explica, disponen de 3 organizaciones de apoyo para nombres genéricos, nombres nacionales y direcciones IP. Además, tienen una comisión asesora de organizaciones de usuarios individuales y comunidades de tecnología. Estas últimas trabajan con las organizaciones de apoyo en la creación de normas apropiadas y eficaces. El Comité Asesor Gubernamental, integrado por más de 80 gobiernos, actúa como asesor de la Junta Directiva. Integran y han integrado la Junta Directiva de ICANN ciudadanos de Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Francia, Alemania, Ghana, Japón, Kenia, Corea, México, Países Bajos, Portugal, Senegal, España, Reino Unido y los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo sé quién es el propietario de un dominio? Pues por ahí hay otras páginas que se encargan de tener este listado. Los propietarios de los dominios se hacen públicos en páginas como Whois, dispone de varios buscadores que facilitan la tarea. Puede que alguna de las búsquedas le redirija a otra página, posiblemente sea la que posea la gestión del dominio en sí mismo, como lo que te comentaba hace rato, ¿no? Diferentes páginas que tienen nombres similares, pues son parte de. Entonces, una vez que ICANN gestiona la unicidad de las resoluciones de los dominios, la creación de nuevos y demás acciones,
hay un sinfín de empresas que se dedican a tramitar su consecución. Por ello, pues cobran entre 10 y 30 euros al año. Ya por último, el futuro IPv6. Hemos hablado de que organizaciones como la ICANN se encarga de que los dominios no se acaben, creando nuevas extensiones para nuevas necesidades. Pero también hemos dicho que estos se asocian a números IP, que son una agrupación que va desde el 0.0.0.0 hasta el 255.255.255.255 de forma más técnica. Tienen 32 bits agrupado en 4 grupos de 8 bits, ¿sí? Y si se acaban esos números, pues todo está previsto. Si lo que ahora tenemos se conoce como el IP24, ya está en marcha el IPv6, que es muy resumidamente, bueno, que muy resumidamente consiste en introducir nuevas combinaciones que eleven la posibilidad de formar casi infinita. O sea, nunca se sabe. Para los que les gustan los cálculos, las direcciones pasan de los 32 a los 128 bits. O sea, 2 elevado a la 32ª potencia de direcciones. ¿Sale? Entonces ya tenemos un casi sinfín de direcciones posibles para futuros usuarios que gusten tener alguna página y algún IP propio. Con eso terminamos el primer tema, que fue hardware, la estructura de la PC, y vamos a continuar con software. Dame un minuto en lo que cambio de diapositiva.
Listo. Vamos a ver los diferentes tipos de software y ya con esto vamos a concluir el día de hoy. Dice, el software pues es el conjunto de instrucciones y datos en forma binaria almacenadas en la memoria principal que le indica a una computadora qué debe hacer y cómo. Es decir, el software dirige al hardware. Nosotros pudiéramos tener todas las unidades de entrada, unidades de salida, habidas y por haber, pero si no contienen este software, pues de nada nos va a servir. Van a ser un pedazo de electrónica ahí sin funcionar. El software pues, es la parte lógica del sistema informático. En cierto modo, pues transforma la computadora en máquina de escribir, calculadora científica o financiera, escritorio de diseño, estudio musical, dentro de edición de video, centro de edición de video, etc. Una computadora sin software es como un automóvil sin motor. Sin programas es imposible realizar cualquier tipo de tarea con la computadora. Vamos a ver los tipos de software. Tenemos primeramente el software de sistema, que normalmente son los sistemas operativos, el software de desarrollo, los lenguajes de programación, software de aplicación, las aplicaciones informáticas o programas de propósito específico. Entonces, tenemos el software de sistema, o sea, el sistema operativo. El sistema operativo es el conjunto de programas que controla y verifica que se realice correctamente el funcionamiento de los programas que se ejecutan y administra el uso de los recursos materiales internos de la computadora, todo el hardware, desde lo que es la unidad de procesamiento hasta las bocinas, cámara, etcétera. El sistema operativo desperta a la computadora y hace que reconozca a la CPU, la memoria, el teclado, el sistema de video y las unidades de disco. Además, proporciona la facilidad para que los usuarios se comuniquen con la computadora y sirve de plataforma a partir de la cual se corran programas de aplicación. Es una de las partes más importantes de la computadora. El sistema operativo además de que debe ser eficiente, confiable, versátil y pequeño, tiene las siguientes características. Facilitan el trabajo, administran los dispositivos periféricos del sistema informático, y por periféricos, te repito, me refiero a teclado, mouse, bocinas, impresoras, escáneres, etc. Mantienen el sistema de archivos en los dispositivos de memoria, apoyan a otros programas para correr, en este caso, los software de aplicación o incluso un software de desarrollo. Protegen los datos y los programas. Controlan el uso de los recursos utilizados por los distintos usuarios. O sea, van determinando cómo van a ir dividiendo la memoria RAM para que pudiera controlar todos los procesos. ¿Qué hace mi sistema operativo al encender la computadora? Cuando tú enciendes la computadora, lo primero que esta hace es llevar a cabo un autodiagnóstico llamado autoprueba de encendido, el Power On Self-Test o POST. Durante la POST, la computadora identifica su memoria, sus discos, su teclado, su sistema de video y cualquier otro dispositivo conectado a ella. Lo siguiente que la computadora hace es buscar un sistema operativo para arrancar, o sea, un boot. ¿Sí? Ahora, en dado caso de que el post no funcione porque tengas dañado alguna de las, ¿cómo se llama? De las partes iniciales de tu computadora, por decir que tengas una falla en la memoria, falla en el disco duro o algo así, te lo va a hacer saber. Hay periféricos que no son tan importantes, por decir, una computadora te puede prender sin problemas si no funciona tu teclado, simplemente pues no funciona. A lo mejor te lo avisa, pero pues no te va no te va a impedir que encienda. Ahora, el sistema de video, pues eso sería obvio porque pues no tendrás esa señal de salida. Si tu sistema de video no funciona, pues simplemente vas a ver que no enciende tu computadora. O que arranca, pero pues no te da señal de salida. Entonces, volvemos. Cuando ya la computadora prende, utiliza lo que es el boot para arrancar, o sea, para ir como quien dice, desenvolviendo todo lo que es el sistema operativo. Una PC busca primero el sistema operativo en la unidad de disco flexible. Si se encuentra ahí un sistema operativo válido, lo utiliza. Si no lo hace, busca en el disco duro
primario. Y si no está ahí, lo busca en el siguiente, dependiendo cuántos tengas conectados. La primera función del sistema operativo es cómo proporciona la interfaz del usuario. Esto es muy importante, la interfaz del usuario, que es la manera en que el ser humano o el usuario se va a comunicar, ¿sí?, con la computadora. Existen dos amplias categorías de interfaz de usuario: interfaces de líneas de comando e interfaces gráficas de usuario. Ahora vamos a ver la generación de los sistemas operativos. No confundir con la generación de las computadoras. Tenemos la primera generación. Se instalaban mediante tarjetas perforadas. Se creó el monitor residente para lograr un control automático del flujo de trabajo. Esto fue prácticamente las primeras computadoras, sistemas mecánicos que a base de tarjetas perforadas, en esas tarjetas perforadas tú les ibas aventando un código, ¿sí?, y lo iba recibiendo a manera de que al recibirlo pues pudiera efectuar diferentes acciones. Esto estaba muy complicado porque más allá de que fuera un trabajo automático, más bien era una forma de sistematización de algún proceso. Solamente se efectuó un sistema donde tenía que haber no un usuario, sino un operador. Después tenemos la segunda generación, ayudó a la programación, proporciona nuevos métodos para aumentar la producción del procesador. Se desarrolló el procesamiento en línea y fuera de línea. Esto ya constituye una parte más importante desde los desarrolladores, que buscan la manera más efectiva de dar a conocer como comandos, o bueno, sería como que el inicio de los comandos, ¿no? Vas ingresando datos y los va analizando una computadora, pero ya no es un sistema meramente mecánico, ¿ok? Ya es un poquito de proceso más tecnológico y ya empieza a presentarse la electrónica. La tercera generación, pues mejora el rendimiento de los sistemas informáticos, se crea el concepto de multiprogramación, evita que el procesador se quede sin actividad cuando se realicen las funciones de entrada y salida. Es decir, en la primera y segunda generación, tú tenías que meterle, por decir, en la primera, pues la tarjeta perforada, ¿no? Y la recibía y ya das de cuenta que ya hacía alguna acción, ¿no? Dependiendo que le fueras pidiendo mediante esas tarjetas perforadas. Pero al terminar ese ciclo, la computadora necesitaba que otra vez tú le ingresaras una orden. Ahora, en la tercera generación ya no es igual. Se busca realizar un bucle, es decir, tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que tú me estés haciendo tal función, y al momento de tú no decirle cuántas veces, ella lo hace de forma indeterminada. O sea, se puede pasar la vida entera haciéndola hasta que alguien le diga para. Esto ya procura lo que es la automatización. Sí, ya vamos pasando de una sistematización, de un sistema que un operador está monitoreando y está controlando, ya pasa a ser algo más automático. ¿Ok? Y por más tonto que parezca, pues esa es la base de todas las producciones que tenemos. A lo mejor ha ido mejorando, obviamente ha ido mejorando, pero esa es la base, ¿no? El trabajo continuo sin parar. Se generaliza el concepto de memoria virtual, que ofrece una memoria principal mayor que la memoria física de la computadora. Luego ya tenemos la cuarta generación. Podríamos tener aquí el MS2, el Windows 3.1, Windows 95, el Mac OS, Unix, Windows NT para estaciones de trabajo, el Nobel para redes de computadoras de escritorio, etc. Y estas características son su seguridad, velocidad y servicio al usuario. Ya son sistemas operativos más complejos, pero a su vez de que son más complejos, tienen una mayor facilidad de interfaz en el usuario. O sea, el usuario ya puede ir y utilizarlas quitado de la pena, sin mucho conocimiento técnico. Ya no le tiene que meter una tarjeta perforada, ya no tiene que meterle indicaciones o un tipo de lenguaje máquina, ya no le tiene que dar una instrucción mediante algún algoritmo, ya nada, simplemente se dedica a utilizar la interfaz, utilizar iconos, ver todo de forma más gráfica. Bueno,
Una vez que se conoce qué es un sistema operativo, veamos que hay diferentes maneras de categorizarlos aparte del tipo de interfaz de usuario que utilizan. Los sistemas operativos son diseñados con muchos objetivos en mente. El primero pues, sería el monotareas. Se debe de esperar a terminar una tarea para iniciar otra. ¿Sí? Esos son no raros, pero sí ya no son ya no son tan comunes porque, pues porque la mayoría ya son multitask. O sea, a lo mejor sonaría tonto, pero a lo mejor una computadora o una máquina que esté, digamos, una máquina para forrar botones o para poner botones. Su utilidad es como que la monotask, o sea, está haciendo como que lo mismo, pero pudiera también llevar al mismo tiempo una cuenta de cuánto lleva de producción, ¿no? Entonces ya no es monotask, sería multitask, ¿sí? Ejecuta varios programas al mismo tiempo. O sea, un programa de, ¿sabes qué? Tienes que estar forrando o tienes que estar poniendo botones cada cierto tiempo, pero adentro de ese programita también tiene otro que le indica cuántos tiene que hacer o cuál es la meta que tiene que hacer y a lo mejor otro programita que está calculando cuántos hace por día. Entonces ya estamos hablando de varios programas dentro de uno solo. Luego tenemos la multiusuarios, que permite que más de un usuario utilice el sistema informático al mismo tiempo. Y el multiproceso, solo en sistemas informáticos que cuenten con 2 o más procesos conectados entre sí, por decir Linux y Unix. Tenemos los sistemas operativos más comunes, tenemos el Windows, el Mac OS, el Ubuntu, ¿okay? Estos programas se denominan lenguajes de programación. Perdón. Sí, hasta aquí quedamos. Esos son los sistemas operativos más comunes, ¿no? El MacOS, Linux, Microsoft Windows. Por ahí creo que también había uno, el de los pingüinitos. El Linux. No, no es Linux, es Linux. Y no me acuerdo del otro. Más adelante lo tengo. Luego, volviendo a la división de softwares, tenemos el software de desarrollo. Te recuerdo, ya vimos los sistemas operativos que son prácticamente la forma en que nosotros manejamos el hardware de una computadora, de algún equipo electrónico. Ahora vamos a ver lo que es el software de desarrollo. Estos programas se denominan lenguajes de programación y están integrados por programas y utilerías que facilitan la contracción de las aplicaciones para los usuarios del sistema informático. Estos utilizan directamente el lenguaje nativo de la computadora. Hasta cierto punto, porque a medida de que hemos ido avanzando en tecnología, también la programación. El software de desarrollo pues, es un conjunto de símbolos, instrucciones y enunciados que están sujetos a una serie de reglas. Por decir, unas reglas de léxico, que son conjuntos de símbolos conocidos como vocabulario, sintaxis, reglas para construir el lenguaje. No podemos ir así haciendo o desarrollando un software, poniéndole, oye, tienes que hacer esto. No, tienes que tener cierta sintaxis, ciertas reglas y sobre todo ciertos comandos que utilizar para tú poder lograr que el programa corra como tú quieras. La semántica, que es el conjunto de significado de un lenguaje. Y aquí tenemos categorías de los lenguajes de programación. Tenemos lo que es el lenguaje máquina o el lenguaje de bajo nivel. Dice, el único verdadero lenguaje de computadora es el lenguaje máquina, pero es ininteligible por completo para algunas personas. Escribir un programa en lenguaje máquina es tan difícil que las computadoras serían simplemente interesantes curiosidades de ser esa la única manera para poder hacerlas trabajar. Para transformar a las computadoras en máquinas útiles, los primeros programadores tuvieron que desarrollar un programa de cómputo que pudiera traducir al lenguaje propio de la computadora las instrucciones que aquellos podían leer, escribir y entender más fácilmente. En otras palabras, realizar comandos de su conjunto de instrucciones. O sea, nosotros dentro de un comando, ¿sí? Este programa traducía a la máquina lo que uno quería decir. Las características del lenguaje máquina es que es el único que entiende directamente la computadora. Las instrucciones se expresan en forma binaria, o sea, se expresan en conjuntos de ceros y unos.
No utiliza variables, o sea, simplemente utiliza datos discretos como el 1 y el 0, y los datos se localizan en lugares específicos de la memoria. Dice, el sitio TIOBE, como todos los años, ha publicado una tabla de ranking de los 50 lenguajes de programación más usados en el mundo. Este ranking se basa en estadística de ingenieros calificados en todo el mundo y cursos y terceros proveedores. Entonces, tenemos aquí diferentes tipos de software de desarrollo o lenguajes de programación. Tenemos el Java, el C, el Visual Basic, que yo creo que es uno de los más usados por su programación orientada a bloques, el C++, el Perl, Python, el C gato no lo he utilizado, el Delphi lo he escuchado, más nunca lo he utilizado, JavaScript también lo he utilizado, el PL, SQL, COBOL, Pascal. Entonces aquí hay varios, ¿no? Varios que sí son utilizados como que más frecuentemente. Los otros que te digo, yo supongo que han de ser un poco más específicos. Bueno, entonces tenemos que la categorización de los software de programación. Tenemos el de bajo nivel, que era el lenguaje máquina. Ahora tenemos el lenguaje ensamblador, que sería un nivel medio. Para los científicos que están desarrollando el primer programa para traducir instrucciones a código máquina, cualquier lenguaje más fácil de entender que el lenguaje máquina habría sido considerado un lenguaje de alto nivel. El lenguaje que ellos presentan se denomina ensamblador, ya que toma instrucciones que las personas pueden entender y las ensambla en lenguaje máquina. Ahora bien, para que un ensamblador pueda hacer esto, las instrucciones de alto nivel deben amoldarse a reglas estrictas de gramática. El lenguaje de un ensamblador toma como su entrada, se denomina lenguaje ensamblador. Entonces aquí tenemos un ejemplito de cómo van realizando este acomodo de instrucciones, ¿no? Las características principales del lenguaje ensamblador son que emplea representaciones simbólicas y utiliza procedimientos mnemotécnicos de funciones matemáticas. Los datos se identifican con nombres y permiten la introducción de comentarios. Luego tenemos lenguajes de alto nivel, ya los veíamos hace rato, el PL1, Basic, C, el Fortran, APL, COBOL, Pascal, Módula, Logo, RPG, Simula, Mimic. Un lenguaje de alto nivel se aparta aún más de lo que es el lenguaje ensamblador y a su vez pues, de lo que se aparta del código máquina. Las características principales son que utilizan frases y palabras, por lo general en inglés, permiten modificar los códigos de programa con facilidad, no aprovechan en su totalidad los recursos internos de la máquina y son los más alejados al lenguaje de la máquina. Por lo tanto, es necesario un traductor, o sea, un intérprete o un compilador. Ejemplos. Algunos de los lenguajes de alto nivel más conocidos son el Fortran, que quiere decir Formula Translator, traductor de fórmulas, y se diseñó específicamente para problemas de matemática y de ingeniería. Se introdujo en 1957. El COBOL, que quiere decir Common Business Oriented Language, lenguaje orientado a negocios comunes, fue desarrollado en 1960. Este antiguo lenguaje de alto nivel posee algunas de las declaraciones más parecidas al idioma inglés, en comparación con cualquier otro lenguaje de cómputo, lo que facilitó su lectura, pero no la escritura, debido a la gran variedad de verbosidad extra. El BASIC, en lo general, está muy fácil, que quiere decir Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, que sería el código de instrucción simbólica para todo propósito, dirigido a principiantes. Fue desarrollado en 1964 y es un lenguaje con mucho lenguaje sencillo para que los estudiantes aprendan. Luego también está el Pascal, que se introdujo en 1971, nombrado así en honor al inventor francés Blaise Pascal. Es un lenguaje excelente para aprender acerca de la programación estructurada. El C, pues es considerado como el pura sangre de los lenguajes de programación. Fue desarrollado a principios de los años 70 por los laboratorios Bell. Es un lenguaje muy poderoso, es muy popular y es el más utilizado,
pero es muy tedioso para las personas que comienzan a programar computadora. Y sí, muy tedioso. El C++, yo utilicé el C++ en la carrera, es el sucesor del C e introduce la orientación a objetos en C. Los objetos proporcionan una forma completamente nueva de ver los programas. Ese es un programa aún más difícil de aprender que C. Y bueno, en los lenguajes de bajo nivel, esos dependen de la máquina en particular. Por excelencia, el lenguaje de bajo nivel es el ensamblador. Primer intento de sustituir el lenguaje máquina por otro más similar a los utilizados por las personas. El lenguaje de bajo nivel es el lenguaje de programación que el ordenador puede entender a la hora de ejecutar programas, lo que aumenta su velocidad de ejecución, pues no necesita un intérprete que traduzca cada línea de instrucciones. Los lenguajes de bajo nivel permiten crear programas muy rápidos, pero que son a menudo difíciles de aprender. Más importante es el hecho de que los programas escritos en un bajo nivel sean altamente específicos de cada procesador. Si se lleva el programa a otra máquina, se debe reescribir el programa desde el principio porque muy probablemente no va a aplicar los mismos términos o los mismos comandos, códigos, etc. Ya por último, tenemos el software de aplicación, que ese pues es el más papita. Realiza las funciones más comunes dentro de la casa, escuela u oficina. Son las aplicaciones básicas que todo usuario debe conocer. Pueden ser procesadores de textos como Word, hoja de cálculo como lo es Excel, programa de presentaciones como lo que sería PowerPoint, administrador de base de datos, eso no me acuerdo cómo se llama, pero también viene en la paquetería de Office, el editor gráfico, navegador de internet, correo electrónico, agenda electrónica, etc. A partir de aquí, ya vimos los tres tipos de software. Recordamos, sistema operativo, software de desarrollo y estos últimos que vimos, software de aplicación, que básicamente son todas las aplicaciones que conocemos, ¿no? El explorador de Windows, incluso pudiéramos decir el WhatsApp, eh, Facebook, o sea, las aplicaciones, ¿sí? Que tienen, pues, formas específicas de trabajar y sirven para diferentes fines. Entre estas categorías vamos a encontrar el virus informático, que no entra en ninguna de las otras tres categorías. O sea, no podemos decir el virus informático es un software de desarrollo. No, no podemos decir tampoco que es un sistema operativo, porque pues nadie utiliza un virus como para iniciar su computadora. Y tampoco podemos decir que es una aplicación, porque realmente no es una aplicación como tal, en base a lo que, en lo que hace, ¿no? De dañar una computadora. Esto es como que un punto de aparte. El virus informático, pues, son pequeños programas que realizan funciones específicas al ejecutarse en una computadora. Están escritos en lenguaje máquina y algunas veces en lenguajes de alto nivel. Se reproducen por sí solos y toman el control de la computadora. No es tanto que se reproduzcan como un ser vivo, como un, no sé, un protozoario se pudiera reproducir, sino que se reproducen de que se corren solos, ¿sí? Al momento de que los corres una vez es muy difícil quitarlos, tendrías que tener un antivirus apropiado o hacer algún tipo de trabajo interno sobre tu computadora. Pero a medida de que tú tengas un virus, pues este virus va a correr en un bucle infinito, o sea, no se va a salir. Uno de los virus o malwares también pudieran ser más comunes, es por decir, el que luego cachamos cuando estamos acá navegando en internet y que de repente nos dicen, felicidades, has sido el afortunado de ganar una camioneta Cheyenne del año. Pícale aquí y acepta todo lo que te dicen. Entonces, tú al aceptar, pues vas descargando o vas corriendo un malware que ya se te queda en tu computadora y te puede ir de lo menos peor, que sería como que dejarte una nueva barra de herramientas, de esas míticas barras de herramientas que no se pueden quitar o que son muy difíciles de quitar, hasta los pop-ups, y que te están aparece las ventanitas esas que emergentes, o hasta que definitivamente pudieras caer en que dañan el sistema operativo de tu computadora y ahora sí, pues ahí ya quedó la computadora. Estos virus se detectan
Digo, se clasifican también en diferentes formas, por decir, se clasifican de acuerdo con el área de ataque. Tenemos los infectores del área de carga inicial, o sea que estos se meten y no te dejan bootear o no te dejan inicializar tu computadora. Infectores del sistema que a lo mejor pues por ahí estén robándote datos o algo así. Están los infectores de programas ejecutables, por decir, este tipo de virus fue muy famoso por ahí del 2005. No sé si alguna vez, no sé cuántos años tengan ustedes, tú Tinoco, no sé cuántos años tengas, pero por ahí del 2005, digamos, 2010, era muy famoso el Messenger. No sé si recuerdas el Messenger. Sí, sí, Ok. profe. No sé si recuerdas que salieron varias versiones del Messenger, como lo era el Messenger Plus. La verdad no lo recuerdo. ¿Cuántos años tienes? 28 años. Pues eres de mi edad. Digo, tú tuviste que andar por ahí en esas épocas. Pero Sí. bueno, había un Messenger Plus que te permitía, haz de cuenta, como que mandar una imagen, la persona esta la descargaba y empezaba a correr un programa, o sea, un programa ejecutable, donde ya se almacenaba en la computadora de la persona que le hacías la infección y tú podías tomar el control de su computadora desde tu computadora. Es decir, eh, yo supe de alguna amiga que su novio, pues como que era medio tóxico, le instaló eso y haz de cuenta que él le podía prender la cámara web. Antes las cámaras web ya ves que eran medio fresonas, que tenías la cabecita así redondita y era la camarita. Entonces este chavo pues tenía por ahí conocimientos de todo esto, le prendía la cámara pues para ver si estaba en la casa, como él sabía supuestamente, ¿no? Entonces es un tipo de infectores de programas ejecutables, solito el programa se va ejecutando y va dándole entrada a otra persona a distancia. Luego también tenemos, de acuerdo a la forma de ataque, el caballo de Troya, que pues se supone que es como dos virus, pero uno va escondido dentro del otro. Entonces, al momento de que se detecta uno, que se ejecuta uno, sale el otro, ¿no? Literal como la historia del caballo de Troya. Bombas de tiempo, los gusanos, los mutantes, macrovirus y de correo electrónico o de internet. Pues los retos de seguridad son cada vez mayores conforme se confía en el desempeño de tareas a los sistemas de información, los daños que la pérdida de información pueden llegar a poner, perdón, los daños que la pérdida de información pueden llegar a poner en peligro la continuidad del negocio. Hemos de disponer de una visión global en cuanto a la seguridad. Entonces, tenemos que tener pues contraseñas difíciles de averiguar, disponer de elementos pasivos, activos de detección de riesgos, mantener los sistemas de información con las actualizaciones que más impacten en la seguridad, evitar programas cuyo comportamiento respecto a la seguridad no sea idóneo, mantener separación de sistemas operativos y el mantenimiento progresivo de la computadora en la que se trabaja. ¿Sale? Y bueno, también tenemos otra variante de software, pero este yo creo que sí entraría un poquito más en lo que sería el software de aplicación. Estos programas, los antivirus, pues tratan de encontrar la traza de los programas maliciosos mientras el sistema esté funcionando. Tratan de tener controlado el sistema mientras funciona, parando las vías conocidas de infección y notificando al usuario de posibles incidencias de seguridad. Como programa que esté continuamente funcionando, el antivirus tiene un efecto adverso sobre el sistema en funcionamiento. Una parte importante de los recursos se destinan al funcionamiento del mismo. Además, dado que están continuamente comprobando la memoria de la máquina, dar más memoria al sistema no mejora las prestaciones del mismo. Es decir, muchas veces que nuestra computadora es un tanto lenta depende mucho de qué antivirus tengamos. ¿Por qué? Porque como está haciendo un análisis continuo de nuestro sistema, pues obviamente va generando más pérdida de memoria RAM. O sea, se va utilizando gran parte de, de la memoria RAM, ¿sí? Va utilizando gran parte de lo que se destina de memoria para los procesos y pues de esta manera nos causa un poco de lentitud en los sistemas. Por eso hay muchos antivirus, desde muy robustos
hasta muy, muy ligeritos, que nos puedan proporcionar diferentes formas de cuidarnos de estos softwares maliciosos. Otro efecto adverso son los falsos positivos, es decir, al notificar al usuario de posibles incidencias en la seguridad, que normalmente no es un experto de seguridad, se acostumbra a dar el botón de autorizar a todas las acciones que le notifica el sistema. De esta forma, el antivirus funcionando da una sensación de falsa seguridad. O sea, como que sí, dale, mata los virus. Pues a lo mejor no, ¿no? Y todo eso, como lo hablamos en un principio, ¿no? La base de datos de virus ha sido actualizada. Pues eso es un constante uso de parte de la memoria de la computadora. Pues nos hace un poquito más lenta todos los procesos que estemos llevando a cabo. Luego tenemos las vacunas, ¿sí? Que son las CA, que pueden ser solo detección. Son vacunas que solo detectan archivos infectados, sin embargo, no pueden eliminarlos o desinfectarlos, pero los detectan. Tenemos los detección y desinfección. Son vacunas que detectan archivos infectados y que pueden desinfectarlos. Detección y aborto de la acción son vacunas que detectan archivos infectados y detienen las acciones que causa el virus. Las de detección y eliminación de archivo u objeto son vacunas que detectan archivos infectados y eliminan el archivo o el objeto que tenga infección. Luego tenemos las de comparación directa, son vacunas que comparan directamente los archivos para revisar si alguno de ellos está infectado. Comparación por firmas, son vacunas que comparan las firmas de archivos sospechosos para saber si están infectados. Comparación de signature de archivo, son vacunas que comparan las signaturas de los atributos guardados en tu equipo. Por métodos heurísticos, son vacunas que usan métodos heurísticos para comparar archivos. El CC invocado por el usuario, son vacunas que se activan instantáneamente con el usuario. Y el invocado por la actividad del sistema, que son vacunas que se activan instantáneamente por la actividad del sistema Windows XP Vista. Y pues con esto terminamos los tipos de software. El día de hoy ya pudimos comprender básicamente lo que es el software, el hardware y diferentes tipos de hardware. Diferentes tipos de software, perdón, así como hablamos también del Internet. Con esto creo que englobamos gran parte de lo que es esta materia y esto pues nos da pie a que podamos seguir avanzando la próxima semana con temas diferentes. Esos temas son muy generales, casi que de tronco común, entonces no creo que vaya a haber problemas. Aún así, si tienen alguna duda, pues me pueden comentar a lo largo de la semana, etcétera. ¿Sale? El día de hoy no va a haber tarea porque sí considero que es bastantito lo que tendrían que sacar de resumen. Entonces, simplemente con que ustedes en esta semana o en la siguiente me entreguen el resumen de esta clase, estaría súper bien. ¿Sale? Sale, profe. Bueno, Tinoco, entonces muchas gracias por haber venido, si no me hubiera quedado solo. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Espero que ya la próxima semana estos chicos ya vean que pues estamos trabajando, se vayan incorporando. ¿Sale? Ya está, profe. Vamos como quiera la próxima semana. Órale, pues, nos vemos, Tinoco. Gracias, hasta luego. Gracias a usted.